Buenas noches a todos. Tenemos unos cuantos participantes, me parece. Soy Ernesto Ramírez Méndez. Actualmente desempeño la función, como dijo el distinguido que me ha presentado, de juez segundo sustituto de la Corte de Apelación de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, como juez del sistema de justicia de este país. Ya tengo más de 22 años, muchos de los cuales lo pasamos los primeros 7 años en el juzgado, 8 años en el juzgado de paz de mi pueblo natal, que es el Cercado, de la provincia de San Juan. Posteriormente fuimos ascendidos a la Cámara Penal, al Tribunal de Plenitud de Jurisdicción del Distrito Judicial de Las Matas de Farfán, como juez de primera instancia. De esa posición fuimos ascendidos a la presidencia del Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. En esa posición estuvimos desde el 31 de octubre del año 2008 hasta el día 30 de octubre también del año 2017, fecha en la cual fuimos ascendidos a ocupar la posición que actualmente ostentamos, a juez segundo sustituto de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. Esa es la formación como juez, como abogado, muchos años ya de grabado. Ejercí derecho antes de ser abogado, antes de ser juez, fui abogado de ejercicio, donde duré 7 años y tanto. Y posteriormente ahí ya me involucré en esta situación de ser juez de este país. Bueno, actualmente ciertamente estoy desempeñando una función de juez civil. Tengo algunos conocimientos, pero por razón de la ocupación que he tenido que desempeñar en los años que tengo en la Judicatura Nacional, también tuve la ocasión de lidiar con muchos procesos penales. Duré 9 años exactamente como presidente del Tribunal Colegiado, donde uno conoce todo tipo de situaciones que se presentan en la justicia dominicana. En el día de hoy, nuestra invitación ha sido para que aborde el tema concerniente a la medida de coerción, a las medidas de coerción. Mi hijo, que es Jordi, a lo mejor ustedes conocen todos, me había sugerido e invitado que si podía hablar sobre algún tema jurídico. Yo con mucho gusto con servir con los jóvenes. Para eso estamos. ¿De qué vale a uno ser profesional o tener una función pública si no puede compartir los pocos conocimientos que uno haya podido adquirir en el devenir del tiempo? Eso es lo mínimo que podemos hacer. Y precisamente él me sugirió que si podía hablar sobre el tema de las medidas de coerción. Pues no hay problema. Vamos a hablar de la medida de coerción. Bueno, estamos en este momento, en estos exprestos, y yo de partida para iniciar formalmente este tema, les puedo manifestar que cuando se habla de coerción, se está tratando de abordar lo que es la limitación, la restricción de derechos. Las medidas de coerción en nuestro derecho penal o procesal penal, ustedes deben conocerlo. No sé el nivel ya de alcance universitario, si hay algunos que son incluso abogados ya profesionales, o no sé la experiencia que tendrán, pero debo irle abordando de manera explícita en la medida que sea posible para que se entienda. Nuestro Código Procesal Penal, ustedes saben antemano que estábamos regidos por un código de casi 200 años de vigencia, que era el Código de Procedimiento Criminal de origen francés,
código este que estaba inspirado en un principio más inquisitorio que de otra forma, aunque los doctrinarios de este país decían que era un código mixto, tenía algunas incidencias del sistema inquisitorio, acusatorio, y por razones del avance de los tiempos, en nuestro país, que no puede estar sometido como una isla, apartado de todo lo que es el devenir del avance de los tiempos, se vio en la necesidad de irse adaptando, acoplando a lo que era la reforma jurídica de varios de sus instrumentos jurídicos. Aún todavía nos quedan muchísimos caminos que recorrer. Tenemos una codificación civil, procesal civil, muy vetusta, muy vieja, que debe ser reformada para que se adapte a la realidad de los nuevos tiempos. Bueno, fueron los cimientos que motivaron a que nuestro legislador se viera en la necesidad de proveer a la República Dominicana de una nueva normativa procesal penal, y fue de esa manera que en el año 2002 se aprobó el Código Procesal Penal que actualmente nos rige. Esa legislación, en su propia parte final, años después, o sea, para el 27 de septiembre del año 2004, cuando se puso en vigencia el Código Procesal Jurídico Nacional, desapareciera el raigambre muy inquisitorio que tenía la legislación de origen francés. Ha recibido muchísimas críticas por los abogados formados en aquel tiempo, que tenían unas formas de manejo de justicia muy acomodaticias a sus intereses, donde los procesos judiciales, y eso me consta porque me tocó iniciar mi ejercicio profesional durante la vigencia de ese código, pero habían muchas formas de impedir que los procesos judiciales en materia penal pudieran llevar a un feliz término, porque había muchas trabas, incidentes, subterfugios que utilizaban muchos abogados que expertos en crear trabas a la vigencia y a la buena marcha de los procesos judiciales de la República Dominicana. Uno de los grandes logros que se dio precisamente es que en este sistema, solamente si no existe interés y voluntad de lo que es la gestión de la justicia, llámese Ministerio Público y sistema judicial per se, es que los procesos no llegan a un término como debe llegar. Pero no porque los abogados creen trabas, porque siempre hay límites que se ponen en cada una de las actuaciones que deban darse para que los procesos realmente puedan conocerse en un tiempo razonable. La medida de coerción es el tema práctico que vamos a abordar en el día de hoy. Fueron parte de los planteamientos que se hicieron de una manera, para una forma de crear unas expectativas diferentes a lo que era la instrucción que estaba regida por el Código de Procedimiento Penal francés, donde ustedes deben tener algún tipo de información, aunque sea por análisis históricos, de que el juez, había un juez que era el juez investigador, el juez de la instrucción, que se encargaba de no solamente hacer las investigaciones, sino que era quien determinaba quién iba y quién no iba a ser juzgado por un tribunal de juicio. Esto creaba distorsiones de mucha trascendencia, por lo cual hubo que delimitar brevemente en funcionarios diferentes la atribución de investigar y la atribución. Por eso se instituyó el juez de la instrucción, que se encargaba de mantener como un juez de control de la investigación que lleva a cabo por el Ministerio Público. El Ministerio Público
que es el funcionario del Estado, dependiente actualmente del Poder Ejecutivo, aunque con algunas legislaciones que le han dado cierta autonomía en cuanto al acceso a la función, es el que se encarga de la investigación de cada una de las infracciones penales que se producen en la República Dominicana. Y cuando una infracción penal se produce, según la característica y naturaleza de la misma, entonces lo primordial es que se recojan elementos probatorios esenciales, puntuales, para poder iniciar realmente lo que es la fase de la instrucción, y es la fase intermedia, que concretamente estamos en el periodo del juez de la instrucción, que es apoderado para el conocimiento de las solicitudes que el Ministerio Público puede realizar como consecuencia de la comisión de algunos actos punibles. Entonces, el legislador dominicano en el Código Procesal Penal planteó la medida de coerción como la medida primaria o intermedia, fase intermedia ya, que tiene que ver No, no se escucha, no se escucha. No se oye absolutamente nada. ¿Se escucha ya? ¿Se escucha? Sí, le escucho. Sí, ahora sí lo podemos escuchar. Ahora sí. Correcto. ¿Podemos proseguir entonces? Adelante, adelante. Sí. Sí, bueno, ya estamos hablando de lo que ha sido nuestra reforma procesal y entramos ya al terreno de lo que es el juez de la instrucción. Vimos que las medidas de coerción están establecidas en los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal. Precisamente, cuando ustedes verifican y buscan el Código Procesal Penal, van a encontrar una serie de situaciones prácticas. ¿Qué es lo que ocurre? Que inmediatamente el Ministerio Público se ha cometido una infracción penal, hace la investigación primaria y en un plazo extraordinariamente corto, breve, debe formular lo que es un requerimiento al juez de la instrucción competente del conocimiento de la medida de coerción correspondiente. Para esto, el Ministerio Público debe haber tenido algunos datos, algunos elementos, algunos indicios que sean más o menos relevantes para ir donde el juez de la instrucción y solicitar que al procesado correspondiente pueda ser sometido a alguna de las medidas de instrucción o de coerción que nuestro reglamento regula. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que el juez de la instrucción, al percibir la solicitud mediante el auto correspondiente, fija una vista que debe ser pública, para que de manera oral y contradictoria se puedan escuchar las peticiones
que el Ministerio Público realice contra una persona sometida por alguna infracción y que solamente pudiera ser sometida a la imposición de una de las medidas que el código establece, siempre y cuando la persona procesada esté compelida a que pudiera ser sancionada en un probable juicio de fondo a una pena privativa de libertad. Ese es un requisito esencial que debe tomarse el juez en cuenta para el conocimiento de cualquier medida de coerción. En la República Dominicana existen muchos elementos, principios fundamentales que trazan nuestra normativa procesal y por eso no podemos desdeñar, obviar que principio fundamental, estudiar y verificar puntualmente los contenidos de los artículos primeros, del artículo 1 al artículo 28 del Código del Código Procesal Penal, que precisamente vincula al Código con la Constitución Dominicana. En esos 28 artículos primarios del Código Procesal Penal, usted va a encontrar, por ejemplo, un artículo que es el artículo 15, que habla precisamente sobre el Estatuto de Libertad. En este artículo se establece, y vinculados, y ustedes también, y ojalá que tengan en sus manos o próximo una constitución, el Código Procesal Penal, verifiquen que el artículo 40 de la Constitución Dominicana establece y habla sobre el Estatuto de Libertad en su 40 ordinal primero. Dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal y que las medidas de coerción que son restrictivas de libertad solamente pueden ser impuestas de carácter excepcional porque se presume que existiendo el principio del Estatuto de la Libertad, la primaria condición de cualquier sujeto o persona es que deba, en caso de que incluso pueda ser sometido a un proceso, es que se mantenga en libertad. Entonces viene de esta forma en establecer que las medidas de coerción, al restringir derechos fundamentales, que son derechos que están estipulados por la Constitución Dominicana, debe siempre ser de orden muy restrictivo y específicos. No pudiera, bajo ningún concepto, imponerse una medida de coerción de cierta naturaleza, sino como consecuencia de la gravedad per se del ilícito penal que se esté queriendo investigar o que se esté investigando o que se quiera llevar a un proceso. Por esa razón es que cuando al juez de la instrucción se le somete a una persona, bueno, las partes tienen que reunirse en una serie de situaciones. La convocatoria con la formalidad que corresponde. Esta persona debe ser representado por un defensor, ya sea de su elección. Si no tiene un defensor de su elección, por cualquiera de las razones que fueren monetarias o por otra razón, entonces el juez de la instrucción está en la obligación de comunicarse para que éste sea asistido de un defensor público. Debe darse la oportunidad de que el Ministerio Público y la parte acusadora, si existe parte acusadora en el proceso de que se trate, puedan plantear, conocer el proceso y plantear la razón por la cual solicitan al juez la imposición de una u otra de las medidas de coerción que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal. Son varias. La primera de ellas, si ustedes verifican el artículo 226 del Código Procesal Penal, es la presentación de una garantía
económica suficiente. Igualmente, hay otras medidas de coerción que están contempladas como son la presentación periódica de la persona procesada, el impedimento de salida del país, la posibilidad de ponerle un grillete a la persona, o la prisión preventiva. Pero ¿cuáles son los factores que tiene que tomar el juez para poder establecer estas medidas? Bueno, hay muchos elementos que se toman en cuenta. El artículo 226, como le decía, y citamos de manera textual, establece como medidas de coerción, entre otras, la presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salida del país son de las medidas de coerción posibles, la obligación de presentarse, de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente, la localización de localizadores electrónicos o la prisión preventiva. ¿Qué es lo que el código establece y el juez debe tomar en cuenta? En principio, que esta medida de coerción o las medidas de coerción deben ser impuestas conforme a lo que quiera resguardarse. El propósito, ¿cuál es el propósito esencial de una medida de coerción? Bueno, asegurar que la persona procesada se va a someter rigurosamente al procedimiento. Si el juez para tomar cualquier medida de coerción no solamente tiene que escuchar razones y evaluar elementos probatorios que como cintila probatoria se le presenta en principio y la gravedad del hecho, determinar de manera razonada y razonable cuál es la medida que más se corresponde con la situación práctica que se conozca, o sea, con el elemento fáctico que le haya sido puesto en conocimiento. Porque de esta manera tiene que estar sobremanera bajo el conocimiento de que el procesado tiene un principio fundamental que es el principio de la presunción de inocencia, aunque la medida de coerción no trata sobre la responsabilidad o inocencia del imputado, solamente sobre un trámite procesal que se toma en consideración con el propósito de que éste se mantenga conectado al procedimiento y pueda realmente asistir a todas las fases que puedan ser posibles. Al presentarse la solicitud correspondiente, bueno, el juez evalúa y si entiende que realmente procede a aplicar una de las medidas, motivarlas en hecho y en derecho. Las razones que tiene para que una sea la que esté dispuesta por encima de la otra. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Y quién puede solicitar la medida de coerción? Bueno, solamente puede hacerlo el Ministerio Público o aquella persona que sea víctima, que tenga algún tipo de representación legal, siempre y cuando se trata de casos, de hechos que arrojen penas privativas de libertad. Cuando el juez de la instrucción recibe la solicitud correspondiente, el juez puede acogerla o desestimarla. El juez no está obligado, bajo ningún concepto, porque la ley así lo prevé, de establecer la medida de coerción que le ha solicitado ninguna de las partes. Ahora, sí tiene una restricción que el mismo ordenamiento le impone.
Supongamos que en un proceso determinado el Ministerio Público investigue la comisión de una infracción y lleve a un procesado ante el juez de la instrucción y como medida de coerción, con los elementos probatorios que haya podido recolectar, solicita al juez de la instrucción que le imponga como medida de coerción, por ejemplo, la establecida en el numeral, el numeral quinto del artículo 226 del Código Procesal Penal, o la presentación de una garantía económica suficiente. El juez está en la obligación de no acoger o no imponer una medida de coerción más grave, porque yo pregunto cuál es más gravosa de una presentación de la presentación de una garantía económica suficiente, por ejemplo, y la prohibición de salir sin autorización del juez del país o de una localidad. Bueno, ante esas dos alternativas, si el Ministerio Público solicita una medida de coerción, el juez no puede salirse con una más gravosa, porque de esa manera estaría vulnerando los derechos fundamentales del imputado. Ahora sí, el Ministerio Público podría, por ejemplo, solicitar al juez de la instrucción imponer una medida de coerción, por ejemplo, como el arresto domiciliario o la prisión preventiva. Como es opción del juez imponer medidas de coerción, el juez puede efectivamente, si entiende que las circunstancias que rodean el proceso no llevan a que se le imponga al procesado una medida de coerción de tanta gravedad como es la prisión preventiva, que es la más grave de todas las medidas de coerción, imponerle una garantía económica o imponerle cualquiera de las que establece el código. Con esta manera, entonces estaría aplicando una buena administración de justicia. Pero, ¿cómo es que el juez de la instrucción impone medidas de coerción y bajo cuáles parámetros? Bueno, precisamente cuando se analizan los artículos 227 del mismo ordenamiento procesal penal, se van delimitando algunos factores que llevan al juez de la instrucción a tomar elementos que le sirven de convicción para llevar al establecimiento de una medida de coerción. Procede a aplicar medida de coerción, dice el artículo 227, cuando ocurren las circunstancias siguientes. Primero, cuando existen elementos probatorios suficientes, y eso dijimos en principio, que el Ministerio Público lo primero que tiene que hacer para llevar y solicitar una medida de coerción es en la investigación, que es que abre todo proceso, recolectar elementos de pruebas suficientes para sostener razonablemente que la persona imputada es con probabilidad autor o cómplice de una infracción, de la infracción que le estén indicando. Cuando existe el peligro de fuga, este peligro de fuga se basa en circunstancias razonables que por apreciación del juez pueda tenerse como probable que esta persona pudiera eventualmente, en caso de que no le imponga una medida de coerción, sustraerse del procedimiento. Pero también tiene que tomar en cuenta fundamentalmente, y eso ya se lo habíamos manifestado precedentemente, que la infracción que se le atribuye a la persona procesada esté reprimida, o sea, es sancionada por una pena privativa de libertad. Las penas privativas de libertad, bueno, no creo que haya que aclarar, son aquellas que posibilitan que a un sujeto procesal se le pueda condenar a una sanción ya de pérdida de libertad. Si la ley no contempla esa sanción de que esa persona pueda, por la infracción cometida, no puede jamás ser conocido a una medida de coerción en su contra, no se le puede imponer ninguna medida de coerción. A solicitud del Ministerio Público o de la parte creyente es que el juez puede imponer la medida de coerción conforme al artículo 228 del Código Procesal Penal. ¿Y qué prevé? Y esto debe que ser tenido en cuenta, que cuando el juez de instrucción se le ha solicitado una medida de coerción por el Ministerio Público puede solicitar no solamente la imposición de una medida,
Hay medidas que se pueden solicitar de manera unilateral o de manera combinada. Por ejemplo, cuando una persona tiene algunas sustancias de elementos probatorios recolectados, se le somete a una vez, el Ministerio Público pudiera solicitar, por ejemplo, al juez de la instrucción que le imponga no solamente una medida de una garantía económica suficiente, y también el impedimento de salida del país. Puede combinar varias a la vez. Sin embargo, cuando el juez puede efectivamente, tomando en consideración las circunstancias que rodean el proceso, imponer de manera combinada, valga la redundancia, varias medidas de instrucción. Ahora, si el juez de instrucción, de la medida de instrucción, de coerción, de las que están contempladas en el código y que le ha sido solicitada por las partes, el Ministerio Público o la parte creyente, decide imponer la prisión preventiva o la prisión domiciliaria, ninguna de esas pueden coexistir. O sea, ser juntadas con otra medida de coerción, porque ya esto estaría en el plano de la ilegalidad, porque el mismo procedimiento, el mismo Código Procesal Penal, de manera tajante, lo prohíbe. Y esta sola razón es un motivo más que suficiente para que pueda esta decisión ser recurrida a un tribunal competente, que en este caso, en el caso del conocimiento de las revisiones de la medida de coerción que emite el juez de instrucción, el tribunal competente es la Corte de Apelación. Cuando esto ocurre, entonces evidentemente que la medida de coerción debe ser revocada y modificada en el sentido de que si se va a retener alguna, sea solamente la que el Ministerio Público ha solicitado, siempre y cuando se trate, por ejemplo, de prisión preventiva y que le hayan puesto prisión preventiva y una garantía económica, inmediatamente es improcedente, porque la prisión preventiva no puede coexistir con ninguna otra medida de coerción. Entonces, suponiendo que un imputado se ve en esa condición, porque el juez haya de manera atropellante vulnerado ese derecho que tiene, que le regula el código, de sancionarlo a una medida de coerción, o sea, imponerle una medida de coerción más gravosa que la misma ley determina, ese es un elemento que le sirve para recurrir y que efectivamente va a encontrar algún tipo de protección en un tribunal superior que va a anular la decisión y va a imponer, a remodificarla, a revocarla y a imponer la medida de coerción que más se adapte a la situación que se quiere regular. Pero también hay otros elementos que deben ser tomados en consideración. El juez de instrucción, cuando valora la facultad que le da el código de imponer una medida de coerción, tiene que ser muy racional. O sea, conoce a una persona que se presume inocente de una medida de coerción. Esta persona entonces debe ser tratada con la dignidad necesaria. No puede serle impuesta una medida de coerción a menos que de manera realmente poderosa pueda ser una persona que se convierta en un peligro no solamente para el proceso mismo, sino incluso para la víctima, o posiblemente esa persona esté llamada por su peligrosidad a hacer desaparecer los elementos probatorios que pueden existir, o que pudiera incluso ponerse a amenazar a la persona que ha sido víctima de la infracción, o si no se le impone una medida de coerción, que pudiera evidentemente, al tener, por ejemplo, una infracción de cierta gravedad y que no se le someta a una medida de coerción, pudiera emprender la fuga y evitar que se dé lo que es la finalidad de toda medida de instrucción o de toda medida de coerción, que es asegurar el conocimiento del proceso. Por eso, cuando el juez de instrucción motiva en sus decisiones, evalúa sobre el peligro de fuga, y para decidir acerca del peligro de fuga, toma en cuenta esencialmente el arraigo en el país que tenga la persona procesada,
el cual se determina porque tenga un domicilio o residencia conocida y habitual, que tenga familia, que tenga una persona que tenga algún tipo de negocio, de posibilidad, y que sea una persona que realmente ofrezca algún tipo de garantía de viabilidad, de que no sería un peligro para el proceso mismo y que se le pudiera someter a una medida de coerción rigurosa. También tiene que tomar en cuenta la pena que se le podría ser aplicada en un probable fondo si procede esto, o la importancia del daño que habría de resarcir, así como el comportamiento o a cualquier otro procedimiento que haya podido tener en fases o en épocas anteriores. Como le decíamos, el Ministerio Público o la parte creyente debe presentar. Jordi, apaga tu micrófono. Adelante, doctor. El juez de la instrucción debe tomar en cuenta precisamente una serie de elementos. Y hay algo interesante que plantea el artículo 229 que acabamos de más o menos de tratar en cuanto a cuáles son los elementos que toma el juez para emitir algún tipo de medida de coerción. Y es una situación, y siempre lo pongo como ejemplo de precaución en nuestro... Creo que se desconectó la vaina. En nuestro país existe la precaución de que el juez, si entiende que un procesado pudiera fugarse, o sea, sustraerse del proceso, le impone medida de coerción. Y una de las que establece el Código Procesal Penal, en el artículo, en la parte, en el numeral primero del artículo 29, es que el arraigo en el país que tenga la persona procesada, que se determina por su domicilio, residencia, asiento habitual de sus negocios o trabajo, o su facilidad para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad o falta de información sobre el domicilio de lo que constituye un peligro de fuga. La pena que le pueda ser impuesto a la persona en caso de una condena, la importancia del daño que debe resarcir y el comportamiento de durante el juicio. Se dio una situación, y esto lo tengo como un caso de derecho comparado, en los Estados Unidos, y esto involucraba a un ciudadano dominicano de cierta trascendencia social y económica. Muchas veces los jueces de instrucción imponen medida de coerción cuando una persona carece de algún tipo de posibilidad económica, porque entienden que al carecer de posibilidad económica es una persona que no tiene arraigo, y si no tiene arraigo, entonces fácilmente pudiera sustraerse de cualquier proceso. En un caso conocido a un ciudadano dominicano, como les manifiesto, se dio una situación muy particular y hasta jocosa, si uno lo compara con el ordenamiento procesal dominicano, y es que a un ciudadano se le impuso, llamado el doctor Melgen, quizás ustedes en alguna ocasión oyeron hablar de ese caso, que estaba involucrado con el problema del sistema de salud de los Estados Unidos, incluso fue juzgado posteriormente y condenado. El hecho es que a este señor lo sometieron por haber hablado de manera incorrecta
en su condición de médico, que estaba percibiendo recursos del Estado de manera indebida, de manera irregular. El juez de instrucción le emite una decisión, una medida de coerción en contra de él, de prisión preventiva, bajo el fundamento de que este era una persona muy poderosa económicamente. O sea, que tenía una persona que tenía incluso forma de escapar, tenía aviones, una serie de situaciones de bonanzas. Y el juez razonaba que toda la posición económica que esta persona tenía y la posibilidad de escaparse a cualquier país por los medios que tenía a su disposición constituían realmente un peligro para que se pudiera juzgar, un peligro de fuga. Aquí, en la República Dominicana, lamentablemente, es al contrario. Cuando una persona en este país tiene muchos recursos, ese es un factor que toma en cuenta la justicia, lamentablemente es la realidad, para no imponerle una prisión como medida de coerción, una prisión preventiva. Al contrario, su propia bonanza económica, y aquí veo que lo regula el código, que si la persona tiene algunos bienes, tiene domicilio o algunos negocios, ya se entiende que esta persona no es peligrosa y que se va a mantener atada al proceso. Y yo entiendo que lo hacen bajo el fundamento de que, bueno, si tiene bienes económicos de cierta importancia, entonces ¿por qué va a escaparse? Entonces, el contrasentido de la legislación nuestra con la realidad que pasa en otro país como Estados Unidos es que cuando la persona es muy poderosa, esto sí, su propia condición económica abundante puede ser un factor de primer orden para que éste pueda escaparse y desoír a la justicia. Bueno, son de las cosas que pasan, el contrasentido de la vida de la justicia y de un estamento o de un escenario a otro. La resolución que emite el juez en cualquier caso debe estar sustentada en motivaciones, no solamente de hecho, evaluando los elementos probatorios que en principio, los elementos de prueba que se le presenten, porque debo aclarar en esta parte que la medida de coerción es, después de la investigación primaria del Ministerio Público, la que prosiga ya la apertura de la fase de instrucción, la fase intermedia del proceso penal. Cuando el Ministerio Público en principio investiga cualquier proceso, usualmente no está dotado de todos los elementos probatorios que pudieran configurarse o recogerse en un determinado proceso penal, sino solamente con los elementos que de manera razonable permitan determinar que esa persona imputada y a la que se le conoce medida de coerción puede estar vinculada con la comisión de una infracción, de un hecho punible. Entonces, en una ocasión vino una magistrada de origen puertorriqueño llamada Crisanda González, que nos establecía, y quedamos con esa parte muy retenida, de que el Ministerio Público para el conocimiento de una medida de coerción lo que necesitaba eran cintilas probatorias, o sea, mismos elementos probatorios, pero que indicaran de manera indubitable que ciertamente vinculaban a ese imputado con la comisión de un hecho punible. No es que tiene el Ministerio Público que estar provisto de todos los elementos probatorios que pudieran venir a la investigación, porque ¿qué ocurre? Cuando la medida de coerción se adapta o se adopta en cualquier sentido que fuera cualquiera de las que el código establece, partiendo de la garantía económica hasta la prisión preventiva, cualquiera de ellas, siempre se impone un plazo de duración, porque ellas, además de que tienen que ser nominadas, tienen que establecerse el periodo de su vencimiento, porque la medida de coerción no es una sanción en sí, sino es una manera de, como le dijimos, de mantener al imputado atado al proceso.
sometido al proceso y que no pueda escaparse de él, de este mismo. Entonces, cuando el juez va a ponderar sobre la situación, entonces ahí es que debe comenzar a tener los elementos e indicar cuáles son las razones jurídicas que le llevan a tomar o a preferir una medida de coerción sobre otra, o por qué razón vincula más de una medida de coerción en contra de una persona, o por qué razón le impone la más gravosa, que es la solicitada. En todo caso, debe siempre tener en cuenta eso, porque de lo contrario, si no motiva de manera eficiente su decisión, entonces lo que pudiera venir es, y un derecho que tiene siempre el procesado, el recurso correspondiente, y este recurso lo llevará a un tribunal que analizará cuáles fueron las razones de hecho y de derecho y los elementos probatorios de principio que sirvieron para que el juez de instrucción pudiera imponer una medida de coerción. Es una garantía de nuestra Constitución. Nadie puede ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado o sin observancia de los procedimientos que establece la ley. Ninguna persona puede ser sometida a una medida de coerción si no hay algún tipo de vinculación. Ninguna medida de coerción se puede establecer si no hay elementos probatorios que lo indiquen. La medida de coerción siempre debe estar motivada en que realmente el imputado debe hacer o someterse o mantenerlo asegurado a todo el devenir del proceso. Todo eso debe tomarse en cuenta. Pero cuando el juez determine que la prisión preventiva que procede, por ejemplo, como medida de coerción, pero ¿qué ocurre? Que las medidas de coerción pueden ser revisadas periódicamente o a solicitud de parte, o también pueden ser revisadas de oficio. La revisión siempre será posible cuando esta se imponga. Pero como versión la presentación periódica, pero cuando el Ministerio Público continúa la investigación, ya emitió la decisión, encuentra elementos probatorios contundentes que se indican que este imputado cometió hechos muy graves y que por la gravedad de la acción que pudiera de la medida de coerción, que el juez, salvo lo dispuesto especialmente por la prisión, para la prisión, el juez en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte o aún de oficio, siempre y cuando sea beneficio del imputado, puede revisar, sustituir, modificar o hacer cesar la medida de coerción si se han producido la variación de las condiciones que en el momento que se impuso la medida dieron origen a ella. En todo caso, previo a la adoptación de cualquier resolución, el secretario le debe notificar a cada una a la solicitud a la parte o la decisión que debe revisar. También hay en ocasiones que la misma normativa establece la revisión obligatoria de la prisión preventiva. Y precisamente se establece que cada 3 meses, sin perjuicio de aquellas oportunidades en que se dispone expresamente el juez o tribunal competente, examina los presupuestos de la prisión preventiva y según el caso ordena su continuación, modificación, sustitución por otra medida o la libertad del imputado. La revisión se produce en audiencia pública, oral, con citación de todas las partes y el juez decide de manera inmediata en presentación de esas partes. Y si compete el juez a un tribunal colegiado, esto mismo se da con mucha frecuencia. La revisión de una medida de coerción puede darse tanto
durante el imputado se encuentra sometido al juez de instrucción, que todavía no ha habido una auto de apertura a juicio, o cuando ya habiéndose emitido un auto de apertura a juicio, el proceso queda bajo el apoderamiento de un tribunal, suponiendo que el caso que ocupase el procesado arrojase penas de cierta magnitud que pasen de 5 años de reclusión, entonces habría de apoderarse a un tribunal colegiado. Cuando el tribunal colegiado está apoderado del juicio de un procesado que esté sometido a una medida de instrucción, de coerción, entonces, y solicita, el imputado solicita la revisión de medida porque variaron los presupuestos que le dieron origen, el juez debe valorar todo eso, convocar a una vista y decidir el juez presidente del tribunal, no el tribunal en pleno. Si entiende que ciertamente procede que se le pueda otorgar la libertad, por ejemplo, a una persona que esté en prisión preventiva por una resolución de juez de instrucción, pues dispone de la libertad. Si entiende que no corresponde, no se la otorga. Si entiende que, por ejemplo, que un procesado que reviste peligro, o sea, que no se va a sustraer del procedimiento, pudiera, por ejemplo, un caso de un imputado que esté bajo prisión preventiva, el juez entiende que hay elementos que indiquen que esa persona tiene la suficiente solvencia moral como para no ser un peligro de escaparse del juzgamiento, pudiera otorgarle una de las medidas de coerción que está establecido por la misma ley, por ejemplo, una garantía económica. Eso es viable. Y eso, por ejemplo, lo hacíamos nosotros de manera frecuente cuando éramos jueces del presidente del tribunal colegiado. En muchas ocasiones, cuando ciertos procesados tenían cierto tiempo en prisión, pues solicitaban al juez la variación de la misma, normalmente cuando estaban en prisión preventiva. Al juez presidente del tribunal, la variación de esa medida por otras menos gravosas. Las que más solicitaban era para presentación periódica o cuando fijara el tribunal o por una garantía económica. Valorábamos eso, si entendíamos que realmente merecía la pena, si la persona realmente se habíamos comportado de manera adecuada durante todo el procedimiento, tanto de instrucción como del mismo proceso de juicio, sin inconveniente, entonces no habría razón por lo cual no otorgarle una medida de coerción menos gravosa. Esa es la situación. De todas maneras, las medidas de coerción siempre tienen una característica que es de provisionalidad, y por ser provisionales, por tanto, pueden ser siempre modificadas. La modificación en perjuicio del imputado solamente puede ser solicitada por el Ministerio Público. De ninguna otra parte puede solicitar. Para que esto suceda, deben existir elementos más que pudieran llevar al ánimo del juez a considerar que ciertamente están dadas las tu misericordia. Coerción. Esto es a grandes rasgos lo que pudiera decirles sobre lo que son las medidas de coerción. Lo demás estaría ya en cuanto a las inquietudes que ustedes puedan tener en cuestionamiento, algunas preguntas que puedan formular sobre la medida de coerción propiamente dicha. Ahora, también dentro de las medidas de coerción que el ordenamiento procesal penal dominicano contempla, tenemos las medidas de coerción reales. Estas están contempladas a partir de los artículos 243 y siguientes hasta el 245 del Código Procesal Penal. ¿Qué son medidas de coerción reales? Bueno, son aquellas que están consignadas para garantizar la reparación de los daños que haya podido provocar la persona procesada con el hecho punible. Pero también las medidas de coerción reales pueden servir no solamente para los daños y perjuicios, sino también para que en caso de que la persona procesada sea condenada, pagar las costas procesales, todos los gastos que se pudieran dar en todo el procedimiento que corresponda. Estas medidas de coerción son solicitadas al igual que las medidas de coerción personales al juez de la instrucción
por el Ministerio Público o por la parte creyente, si existe alguna parte creyente en el proceso que se haya involucrado. El propósito es precisamente para que esta sirva de soporte a la eventualidad de que una sanción de fondos que adquiera la autoridad de la cosa firme, entonces haya manera de que la persona víctima pueda ser resarcida. Porque, ¿qué es lo que ocurre con esta normativa y que el legislador de manera sapiente ha establecido? Bueno, una persona puede cometer una infracción. Si sabe que la infracción es grave y la persona es poseedor de ciertas fortunas económicas, de cierta bonanza económica, en prisión, sabe que el que ha cometido una infracción tiene la posibilidad de ser juzgado y sancionado no solamente en el aspecto penal, o sea, mediante la imposición de una sanción privativa de libertad, sino que puede ser efectivamente sancionada al pago de indemnizaciones civiles y al pago de multas. ¿Cómo se asegura una persona víctima que va a ser resarcido? Bueno, siempre y cuando la persona procesada y condenada sea solvente. Si la persona procesada que es solvente no se ha solicitado una medida de coerción sobre los bienes que pueda poseer, entonces pudiera eventualmente desde la cárcel, en combinación con personas inescrupulosas, hacer desaparecer, o sea, disipar, esconder, guardar, ocultar los bienes que posea y que pudieran ser eventualmente el soporte del pago de cualquier tipo de condenación en el aspecto pecuniario que pudiera devenir en el futuro. Eso es muy importante, porque en muchas ocasiones, y eso nos ha tocado vivirlo con calidad de juez, hemos visto y hemos juzgado muchísimos casos. Se han puesto sanciones condenatorias en el aspecto de privación de libertad y también en el aspecto pecuniario, que se condena a un imputado a pagar la determinada cantidad económica, 1 millón, 2 millones, la cantidad de millones de pesos que sean necesarios para resarcir los daños y perjuicios morales y materiales que haya percibido la víctima de una infracción. Pero cuando esa víctima, esa sentencia adquiere la autoridad de las afirmaciones en el aspecto penal, puede incluso haber llegado a apelación, la corte puede confirmar la sentencia, que retenga tanto la condenación en el aspecto penal como la condenación en el aspecto civil. Eso va a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia desecha el recurso de casación y por tanto la sentencia se hace firme. O sea, una sentencia firme es una sentencia que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que no puede ser sometida otra vez a ningún nuevo juzgamiento. En esas circunstancias, cuando ya eso ocurre, lo que procede es la ejecución. Para la ejecución de la sentencia en el aspecto penal no hay muchos inconvenientes, porque hay un estamento dentro del mismo ordenamiento procesal penal que contempla lo que es el juez de la instrucción. El juez de la instrucción es normalmente cuando se juzga un proceso, el tribunal decide, por ejemplo, cuando a Juan Pérez se le juzga por un homicidio voluntario y a Juan Pérez se le impone una sanción de 20 años de reclusión y supongamos 5 millones de pesos a ser pagado a Juanita de los Santos, porque murió el hijo de ella y ella se constituyó en actor civil y por tanto la persona probaron el hecho penal, condenado en el aspecto penal, pero también comprobaron que esos hechos le provocaron un daño moral y material, o daños morales y materiales a la víctima constituida en actor civil. Está bien. Cuando esa sentencia se convierte en firme, que recoge todos los grados procesales y se mantiene íntegra, en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ya como esta instancia, o hasta incluso que pudiera ir hasta el Tribunal Constitucional en un recurso posible de revisión constitucional si entiende que ha habido alguna violación a algún derecho fundamental de la persona procesada, entonces viene el problema. Si la sentencia en el aspecto penal es firme, entonces lo que ocurre es que el tribunal último que conoció el proceso remite la resolución con todos los requisitos al juez de la ejecución del lugar donde la sentencia dice que debe sufrir la sanción la persona condenada. Ahora, en el aspecto civil, ¿qué ocurre si la persona
es insolvente o se ha insolventado durante el procedimiento, que queda en letra muerta y queda totalmente como sale en el mar, se diluye. No hay posibilidad de que realmente se pueda convertir en una decisión efectiva. Entonces, precisamente, las medidas de coerción reales están contempladas para que cuando ocurre un hecho, la persona que se encuentre víctima o el Ministerio Público incluso puede solicitar que se le impongan algún tipo de medidas de coerción reales a los bienes de la persona procesada para que eventualmente haya que resarcir, sea el Estado que pueda ser víctima de la infracción que haya cometido la persona juzgada. Entonces, si se ha podido retener eso, lo que procede con la medida de coerción real es que debe seguirse el procedimiento que establece el Código de Procedimiento Civil. O sea, trabar los embargos correspondientes o las hipotecas judiciales correspondientes y hacer efectivas estas mediante la validez correspondiente de los órganos judiciales competentes para que una vez la sentencia adquiera el carácter de cosa firme en el aspecto penal y civil, la sociedad cobre la infracción mediante el encarcelamiento de la persona condenada. El juez de instrucción se encarga de darle seguimiento cabal a lo que es la ejecución penal, y en el aspecto civil ya la parte a través de sus abogados trata de ejecutar por las vías que el derecho contempla, y ahí se hace realmente una justicia plena. Eso es la situación. A grandes rasgos, yo entiendo que era lo que podía plantearle sobre estas figuras jurídicas que tienen tanta presencia, tanta relevancia en la República Dominicana, porque son prácticamente la entrada de nuestro proceso penal acusatorio. En cualquier situación, si entienden que deben algunos tener algún tipo de opinión o algún tipo de cuestionamiento, estamos en disposición de poder responderle en la medida que sea posible. Bien, creo que si estuviéramos en vivo y le diéramos un aplauso, nos lo vamos a dar aplauso silencioso, porque fue muy buena su exponencia. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, fue muy buena su exponencia. Y ciertamente, como usted acaba de decir, esta es como, aquí hay muchos estudiantes que próximamente van a iniciar la carrera de abogado. Esto será lo que van a ver de primero, la medida de coerción, y es un tema sumamente importante. Por eso yo me siento bien de que el curso haya salido de la manera que ha salido, bien, para decir excelente. Le voy a comunicar que le vamos a permitir 3 preguntas y 3 aportes a los que lo deseen. Levanten la mano, indican, entonces le damos el permiso y abren su micrófono y hacen la pregunta o el aporte que deseen. Sí, correcto. Correcto, sí. Tiene la oportunidad. Adelante, ¿quién tiene alguna pregunta? Decía Félix Carmona que si usted cree que, como los fiscales siempre piden el numeral 7 del 226, si usted cree que se debe a eso, el desbordamiento que hay en las cárceles de nuestro país, de presos preventivos. Sí, mire, lamentablemente la prisión preventiva es la medida de coerción extrema, la última que debe ser tomada en cuenta por el juez para imponerla. Pero desgraciadamente, y esto es un gran problema que tenemos en la República Dominicana, la medida de coerción es a la cual acude con más frecuencia el juez que los jueces de instrucción. No, razones habrán, son muchas razones sociales, pero no se puede desconocer que los jueces dominicanos vienen de un sistema inquisitorio puro, donde la prisión preventiva, incluso la sociedad, no asimila. Ustedes como ciudadanos dominicanos, que hoy estudian derecho, mañana serán abogados, y muchos serán fiscales, otros serán jueces, ocuparán posiciones dentro del estamento del Estado dominicano, algunos de ustedes, los que quieran hacerlo. Cuando
a usted como ciudadano le ocurre cualquier elemento, cualquier situación adversa, vamos a ponerlo a usted en condición ya no de procesado. El procesado siempre querrá, si comete una infracción, salir en libertad. Pero la persona que es víctima, y la sociedad lo asimila así, lo que quiere es que cuando a un procesado se le somete a una medida de coerción, a una investigación, a un juzgamiento, es que se le imponga una medida de coerción. Y normalmente el ciudadano común y corriente no quiere ni una garantía económica, ni una presentación periódica, ni una localización de imposición de localizadores electrónicos, ni una prisión domiciliaria, ni una... lo que aquí, todo el mundo quiere es una prisión preventiva. Entonces los jueces se ven con prisión, o sea, con mucha presión, tanto del Ministerio Público, que es muy difícil, que dentro de las 7 medidas de coerción que estipula el artículo 226 del Código Procesal Penal, es raro que el Ministerio Público no acuda a la última, la número 7, que es la de prisión preventiva. Y si la víctima está constituida con algún abogado, probablemente también acuda a esa. Ahora, ¿ata esa posibilidad al juez de instrucción? No lo ata. Pero ¿qué ocurre? Que si el juez de instrucción, asumiendo la potestad, las facultades que le establece, les concede el Código Procesal Penal, impone una menos gravosa, ha cumplido con su razón, con la ley, ha cumplido con su misión. Y entiendo que el juez debe ser responsable y determinar caso a caso cuál es la situación real y cuál es la medida de coerción que más se acoja a las condiciones tanto del proceso, de la gravedad del caso y de la misma situación humana y personal de la persona procesada, e imponerle la que entienda que sea más justa, más correcta en las circunstancias del caso. Pero lamentablemente la prisión preventiva se da con mucha frecuencia en la República Dominicana, y por eso decían algunos autores que la distinción de que un país es democrático o no, desde el sistema judicial de un país está cimentado en la democracia o en la dictadura, se da precisamente en la cantidad o la poca cantidad de presos preventivos. Aquí se da con mucha frecuencia que la mayor cantidad de presos son preventivos. ¿Por qué? Porque tienen medida de coerción de prisión preventiva, valga la redundancia. Y la sociedad, si esa no se impone, entonces le caen encima al juez. Y si el Ministerio Público solicita una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, las víctimas ya entienden que el Ministerio Público, por razones políticas o por una componente económica, se alió con el imputado para que salga en libertad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en la República Dominicana las personas se han ocupado y vienen de una formación, y le hablaba en principio, en el introito de esta participación, que aquí teníamos vigente hasta el año 2004 el Código de Procedimiento Criminal francés. ¿Qué ocurría en aquel código? Que cuando una persona estaba siendo juzgada y podía obtener, mediante una decisión determinada, la libertad, estos casos quedaban absolutamente impunes. No había forma de juzgarlo. Entonces la gente tiene el razonamiento de que cuando una persona obtiene su libertad, ya está liberada, y que por tanto no va a ser sometida a proceso, y por tanto si no va a ser sometida a proceso no va a ser sancionada, y por tanto si no va a ser sancionado el caso va a quedar impune. Y si el caso queda impune, entonces es una fatalidad para la víctima, para la sociedad. Pero es porque todavía no ha habido una comprensión. Y entiendo que los abogados que están subiendo ahora mismo deben concientizar a las personas que están involucradas y que conozcan y que les soliciten su servicio, que si a una persona se le somete a una medida de coerción y no se le ha impuesto una prisión preventiva, esto no quiere decir que ya el proceso murió ahí, no. Lo que hay que darle continuidad y poder proveer al órgano judicial de que realmente pueda juzgar el proceso, y hasta ese imputado conocer su proceso en libertad, absolutamente. Ahora, ¿hasta cuándo ese imputado, siempre y cuando no está entre los factores que
de la peligrosidad del mismo, de la gravedad de la infracción, porque no me venga usted a decir que un juez de instrucción que se lo soliciten la prisión preventiva a un imputado que la acusen de violación, por ejemplo, o de asesinato, o de parricidio, o de infanticidio, por ser un juez supuestamente democrático, le va a imponer una medida menos gravosa que no sea la prisión preventiva, porque es una persona sumamente peligrosa, que por su hecho mismo habría de recibir una sanción muy drástica, privativa de libertad muy drástica. Entonces la racionalidad indica que el juez debe imponerle la prisión preventiva como medida de coerción. Ahora, si le impone una diferente, ¿qué pudiera ocurrir? Que una persona así se pudiera escapar. Pero si no es la situación, que son hechos más o menos rutinarios, no está nada malo que el juez de instrucción pudiera imponerle otra medida de coerción, siempre y cuando, y esto es un problema de orden ya sistémico, las instituciones tienen que funcionar en la República Dominicana. Es un gran problema que tenemos en la República Dominicana, que tenemos un ministerio público, tenemos una judicatura, tenemos una policía que es auxiliar del ministerio público, y un imputado que debe estar, porque un juez de instrucción, primero para que, por ejemplo, darle una medida de coerción al imputado diferente a la prisión preventiva, debe primero cumplir con algunos requisitos. O sea, debe saber dónde está ubicado, dónde puede ser localizado, dónde puede ser buscado y llevado, si es convocado, a la justicia mediante una orden de arresto. Porque la medida de coerción, que a usted lo convocan para una audiencia, que lo pusieron en libertad y lo convocan para una audiencia, por ejemplo, una audiencia preliminar, estando usted en libertad, por una medida de coerción del juez de presentación periódica y no acude sin justificación debida, entonces ese elemento por sí solo es un factor necesario y suficiente para que el juez de instrucción, a solicitud del Ministerio Público o de las partes perjudicadas, pueda variar la medida de coerción y arrestar a la persona, someterlo al proceso mediante el arresto ya y cohibirle la posibilidad de que pueda salirse con la suya. Pero la prisión preventiva se da con mucha regularidad, porque la misma sociedad no asimila otra cosa. Los abogados que están a las partes siempre creen que si no hay prisión preventiva no hay justicia, y si no hay un preso no hay proceso, y no es así. Hoy en día muchos procesos se están conociendo con personas puestas en libertad y son juzgados, y luego las sentencias se pueden ejecutar, se han ejecutado. Pero tiene que ser una cuestión que el sistema contribuya de manera eficiente, que el Ministerio Público esté bien engrasado y bien preparado y ejecutando sus atribuciones, la Policía Nacional y todos los estamentos de Estado y los jueces siempre vigilantes, para que cuando las situaciones se den, entonces proceder y hacer que las sentencias se cumplan. Para lo cual, conforme al artículo 149 de la Constitución, la obligación de los jueces no solamente es juzgar, sino asegurar la ejecución de los juzgados. Ese es un fundamento de orden constitucional que debemos tener en cuenta. Esa es la situación sobre esa pregunta. Bueno, aquí tengo a Félix Carmona, que levantó la mano. Vamos a darle la oportunidad para que él haga un aporte o una pregunta. Luego a Isidro Concepción y luego a Angie Familia. Aporte o pregunta. Correcto, tienen la oportunidad. Adelante, Félix. Sí, estoy aquí. ¿Se escucha? Sí, le escucho. Quería decir que todo lo que dijo el expositor, el magistrado, es cierto. Tenemos un problema con la sociedad que no concibe otra cosa que no sea la prisión preventiva. Un ministerio público que debería ser un poco más eficiente y no dejarse presionar tanto por la sociedad por el solo hecho de pedir prisión preventiva, en donde, como dice el magistrado, es la última de las medidas de coerción. Debería ser la excepción y no la regla. Y ellos lo utilizan como la regla, aún sabiendo que es la excepción. Después de eso, vemos como consecuencia que esa falta de conciencia de la sociedad trae como consecuencia el que lo que se traduce en un desbordamiento de las cárceles dominicanas, con una enorme cantidad de presos preventivos sin una sentencia definitiva, sin una sentencia firme. Vemos el caso ahí de la cárcel de La Victoria, perteneciente al viejo modelo, que tiene más de 8.000 presos hacinados, y que recientemente el presidente de la República inauguró un nuevo recinto con el objetivo de adecentar un poco más la vida de los reos que están en esas cárceles.
Y la Victoria solo es un pequeño ejemplo. También tenemos la cárcel de Najayo y otras cárceles en el interior del país que están desbordadas por una enorme cantidad de presos sin una sentencia definitiva, sino solamente por estar ahí cumpliendo una prisión preventiva. Y eso se traduce en eso de pedir prisión preventiva constantemente, lo que va a provocar es un colapso del sistema penitenciario. Y dicho sea de paso, el Ministerio Público es la entidad que tiene a su cargo la administración del sistema penitenciario de la República Dominicana. En pocas palabras, como dice un adagio popular, ellos prácticamente vendrían siendo juez y parte. Tienen el control, son el brazo punitivo del Estado, lo que ejecutan la parte punitiva del Estado, llevar a prisión a las personas que cometen delitos, y encima de eso también controlan el sistema penitenciario de la República Dominicana. Si se sigue con esa tradición y la mentalidad de la sociedad no cambia, pero lo que se debe hacer es regirse por las reglas. Los jueces no deben dejarse de tanto presionar por el populismo, sino seguir lo que tiene que ser, lo que manda la ley, como dice el magistrado. El juez no necesariamente está obligado a, en todos los casos, poner una prisión preventiva como medida de coerción, porque eso no es lo que manda la ley. Entonces, debemos regirnos por lo que diga la ley y tratar de alejarnos un poco de ese populismo, de la presión que ejerce la población sobre el juez y sobre el Ministerio Público, porque de lo contrario, en años más adelante nos estaremos quejando del desbordamiento que hay de los presos de la cárcel dominicana. Y entonces ahí vienen las quejas, que el hacinamiento, que porque los presos no tienen comida suficiente, que no tienen un espacio donde recrearse, que no tienen forma de que se le den talleres, que se le den cursos para que sea reinsertada a la sociedad. Eso es lo que trae como consecuencia eso. Es cuanto. Muy correcta la visión de Félix Carmona, precisamente sin desperdicio de su participación. Es una situación lamentable que está ocurriendo en la República Dominicana. Ojalá, y esto va a depender del cambio del paradigma de que la prisión preventiva sea el factor fundamental que impere en el sistema de justicia de la República Dominicana. Eso debe cambiar a futuro, pero eso va a cambiar en la medida de que la misma sociedad sea concientizada, que los abogados de ejercicio se encarguen de ser realmente, empoderarse para exigir esto, y que los jueces, como decía Carmona, no dejen chantajear, o sea, que le hagan caso omiso al populismo penal. Ese es el problema, porque ¿qué es lo que ocurre en este país? Que todo aquí, en todo lo que pasa, problemas sociales de cualquier índole, económico, todo lo que ocurre, las maldades de la sociedad, se lo quieren achacar al sistema de justicia penal, o sea, a las infracciones que se cometen, y que por tanto la solución, se entiende, es que toda aquella persona que esté involucrada en conflicto con la ley debe ir a un encarcelamiento, o sea, un hacinamiento lamentable como ocurre en la República Dominicana. Eso debe cambiar. Nuestro ordenamiento procesal, cuando se adoptó el nuevo Código Procesal Penal, o el Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, era la protesta que había en aquellas ocasiones, era que la mayoría de los presos que existían en las cárceles dominicanas eran presos preventivos. Hoy en día, aunque tenemos más ciudadanos y posiblemente muchas más conflictividades, la mayoría, actualmente porcentualmente hablando, son presos preventivos. O sea que no valió de nada eso que se consideró que era una conquista, de que los imputados efectivamente pudieran ser juzgados en libertad. Hoy en día son juzgados en prisión, la mayoría, lamentablemente. Y a veces ni siquiera juzgados, sino sometidos a prisión, y ahí duran tiempos inmemoriales para que puedan obtener una sentencia definitiva. Y eso no puede suceder, porque esto sí es verdad que crea un cáncer al Estado, a la sociedad, y es una farsa, porque se quiere resolver un problema de índole social, de falta de oportunidades del Estado, de la sociedad, a través de la imposición de sanciones o de mantenimiento de individuos, de ciudadanos, a veces que llevan a las infracciones, no porque sean delincuentes per se, sino porque las situaciones en que viven no lo hacen más que tener que sobrevivir por el instinto de conservación que tiene cada ser humano.
que no es dejarse morir. Y mucha gente comete infracciones, no es porque son delincuentes en sí, sino es muchas veces se ven empujados por circunstancias variadas que hay que tomar en cuenta en cada situación. Ojalá que esto en el tiempo vaya cambiando y que cuando hay infracción debe haber persecución. Y si hay persecución y prueba de las infracciones debe haber sanción, pero deben ser ajustadas a la realidad. Y que algún día realmente esto pueda ser menos dañoso, porque las mismas cárceles implican una gran inversión del Estado en ciudadanos que se están prácticamente diluyendo en sus condiciones vitales fundamentales. Bien, ahora le vamos a dar la oportunidad a Isidro Concepción, luego a Angie Familia. Adelante, Isidro. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias al magistrado por su exponencia. Mi pregunta es la siguiente. Partiendo de la premisa de que la principal medida de coerción que se interpone es la de prisión preventiva. Entonces, como bien establece el Código Procesal Penal, en su artículo 20, el principio de indemnización, o sea, el derecho de indemnización, ¿qué sucede en el caso de que, habiendo transcurrido el plazo de la prisión preventiva interpuesta a un imputado, este es descargado? ¿De qué manera este puede acceder o puede tener acceso a una indemnización de parte del Poder Judicial o de la justicia, en este caso, que es quien ha interpuesto la medida y él mismo ha sido descargado, ya sea por insuficiencia de pruebas o porque realmente no haya sido la persona que haya cometido el hecho punible? Bueno, interesante. Es interesante porque efectivamente en nuestro mismo Código Procesal Penal establece la posibilidad de que cualquier persona que haya sido sometida a un proceso y que por una razón u otra se compruebe que ha sido de manera injusta, eventualmente puede demandar al Estado Dominicano a través de las instituciones que correspondan a resarcir daños por los daños y perjuicios morales que ha tenido esa persona durante su encarcelamiento. Lo que sucede en nuestro país es que son pocos los casos, casi ninguno. Yo no he visto todavía ninguna actuación, por lo menos alguna sentencia que se haya producido, donde un ciudadano en esas condiciones haya demandado al Estado para que el Estado realmente tenga que cumplir con la responsabilidad de haber vejado y haber vulnerado los derechos de los ciudadanos. Es una cuestión de actitud que debemos, todos como ciudadanos, que todos debemos ser víctimas de ese tipo de situación. Aquí se dan muchos casos de errores de investigaciones o juzgamientos inadecuados que conducen muchas veces a absolución por muchísimas razones. Cuando una persona en esas condiciones demuestra que lo que ha habido, por ejemplo, es error judicial en su persecución, entonces no solamente puede llevar y obtener una condenación en contra del Estado, sino hasta en contra del individuo, el juez o los jueces que hayan podido de manera también arbitraria o dañosa haberle provocado daño. Eso está contemplado en nuestro Código Procesal Penal, y no solamente en ese código, sino también en la ley 107-13, que habla del derecho de los ciudadanos con respecto a la administración. Da facultad a que los ciudadanos puedan demandar al Estado para recibir resarcimiento cuando son perjudicados en sus derechos. Y uno de los perjuicios más grandes que puede tener un ser humano es que se le someta a un proceso en el cual pase un tiempo sometido y con sus derechos fundamentales suspendidos, y luego solamente vaya para su casa. Ustedes a lo mejor tienen conocimiento de casos que ocurren en países como Estados Unidos, donde cuando un procesado, un imputado cualquiera es juzgado y es
absuelto, es descargado, o que se haya encarcelado y luego se comprueba que el hecho por lo cual se le condenó no lo había cometido y por tanto se anula la decisión y esa persona recobra su libertad, demandan al Estado. Y el Estado es condenado y no solamente tiene que es condenado, sino que tiene que pagar. Porque aquí cuando se dé eso, o si se da, o si se ha dado, no conozco el primer caso donde el Estado haya cumplido, porque aquí se dan los casos. El pagar, indemnizar a un ciudadano que haya sido objeto de una decisión arbitraria, injusta o ilegal. Eso ya, pero sí está regulado. Y debería ser una de las tareas que deberían tener en cuenta los abogados que surgen y los que están aún en acción, en actividad, para que esos casos los lleven y que la República Dominicana sea un verdadero Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en la cual las normas no solamente son letras muertas, sino que realmente se le dan vida, se le dan ejecución y efectividad. Solamente así, entonces todos estaríamos protegidos por el Estado de Derecho. Pero el Estado se convierte en el delincuente fundamental, porque aun cuando las sentencias se den, en muchos casos se han dado sentencias contra el Estado. Por ejemplo, cuando el Estado despoja a ciertas personas de sus bienes, de sus derechos, de sus propiedades, mediante una declaratoria de utilidad pública, la Constitución y las leyes establecen que debe haber una indemnización, un pago previo, un justo pago y previo a cualquier despojo. Sin embargo, conozco casos que tienen decenas de años donde el Estado ha declarado bienes de utilidad pública y luego las víctimas del despojo no han podido ser resarcidas. Y dice la Constitución que debe ser previo el pago. Y eso sucede también con la cuestión de lo que plantea el joven. Esas son cosas que realmente nos ponen a nosotros como un Estado de Derecho muy precario, porque las leyes no se cumplen están concebidas, establecidas, porque no hay un compromiso del Estado. El Estado es el primero que procura de que no se den. Y los funcionarios del Estado, precisamente, que estando obligados a cumplir compromisos y sentencias de tribunales, le hace caso omiso, porque aquí hay un problema grande que debemos resolverlo como Estado. Y es que las decisiones judiciales, incluso hasta los grandes responsables de ejecutarlas, son los primeros que las violan o las desconocen. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Angie Familia y con ella cerramos esta parte de preguntas y opiniones acerca del curso. Adelante, Angie. Buenas noches. Sí. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches, magistrado. Mi pregunta es breve y serían dos en una. Ya que se trata de medidas como arresto domiciliario, una de ellas, mi pregunta es, ¿qué tanto es respetada esta medida y qué proceso habría si una persona la violenta? La prisión domiciliaria, sí, mira que se dan con mucha frecuencia. Ajá. Las prisiones domiciliarias, hay un problema en esa medida de coerción, y es que para que esta pueda cumplirse efectivamente, es la persona que está sometida a la misma, y este está contemplado creo que en el numeral séptimo, en el sexto del artículo 226, esta persona debería estar bajo la vigilancia de algún tipo de autoridad que permita, o sea, que pueda realmente contribuir a que efectivamente esa persona la está cumpliendo. Prisión domiciliaria es cuando alguien está bajo una prisión en su propio domicilio o del domicilio otro domicilio que pueda determinar el tribunal, y del cual no pueda salir sino para las cosas que son elementales, siempre y cuando tenga la autorización del tribunal competente que la ha impuesto. Es poco, yo conozco casos sí, de juicios que yo he conocido como juez ya de juicio de fondo, donde con imputados en prisión domiciliaria, y mire que las han cumplido porque han estado bajo el seguimiento, la protección o la vigilancia de entidades que corresponden al ramo, o sea, de la policía o del Ejército Nacional. Pero se da ese factor. ¿Cómo se le da cumplimiento a la prisión? Bueno,
el Estado debe proveer la justicia, el Ministerio Público, a través de la determinación que el juez determine, que se le imponga una vigilancia a la persona que disfruta de esa, o que sufre, no disfrutar, sino que sufre esa coerción a uno de los derechos fundamentales, que es el derecho de libertad, que está en juego también. Porque la prisión preventiva y la prisión domiciliaria, la única diferencia es que la preventiva está en una cárcel pública de nacional y el domiciliario es en su domicilio o el que designa el juez, pero no deja de ser coerción de la libertad. O sea, no pueden moverse, sino con la autorización del juez. Entonces eso es un problema. Y eso crea alguna suspicacia, porque hasta donde la gente respeta aquí, por ejemplo, que se le imponga una prisión preventiva, eso tiene que ser ya algo de un criterio de respeto muy grande de la misma persona que la tenga, la medida de coerción. O sea, a mí me ponen una prisión domiciliaria y ya yo no salgo de mi domicilio bajo ningún concepto, a menos que no le informe al juez que lo voy a hacer y el juez tenga control sobre mis actos. Si me la dan así, pura y simplemente, como ciudadano, y no me ponen una vigilancia, posiblemente yo sea el primero que la viole. Me voy a salir cuando se estén de cuidado, no me salgo y la vulnero. Entonces ahí ya el efecto y el espíritu de esa medida deja de tener deja de tener razón de ser. Y es un poco, pues la imponen tampoco, pero yo conozco casos donde sí se la han impuesto y se han cumplido más o menos de manera rigurosa. Muchas gracias, magistrado. Cuando se determina que se viola una medida de coerción domiciliaria, pues de lo que procede es a solicitud de la parte que considera que ha tenido el Ministerio Público que la solicitaría, o la parte creyente, siempre y cuando haya sido quien haya, por el que se haya puesto la medida de coerción indicada. Pues lo que procede es que se someta a una solicitud de revisión de la medida de coerción conforme a los artículos 238 y siguientes, 238 específicamente del Código Procesal Penal, y puede ser revisada en cualquier estado del procedimiento. Y en ese caso, si es que se está escapando del domicilio para el cual fue asignado, vulnera ya la resolución. Eso mismo da como un hecho que no merece tenerla y por tanto se revoca. El juez del tribunal competente, si esa instrucción que está el procesado, el juez de la instrucción puede revocarla mediante resolución motivada en los hechos que ha originado la situación. O sea, el Ministerio Público o la parte creyente debe llevar la prueba de que lo captaron en cámara, de que él salió a tal hora de su casa y estaba en la discoteca X, fuera de todo control. Y le llevan esa prueba al juez, el Ministerio Público, entonces el juez de instrucción, ¿qué va a hacer? Violó la prisión domiciliaria, por tanto la va a revisar y le impondría quizás la más gravosa, que sería una prisión preventiva. Eso se da, eso se ha dado. Pero también conozco casos de hoy, he conocido casos donde se han cumplido y no ha habido solicitud de revisión, porque se han cumplido. Cuando se violan, se puede revisar, simplemente. Muchas gracias, magistrado. Bueno, ha estado muy buena la exposición, sumamente interesante. Creo que los compañeros deben de no solo quedarse aquí, sino que ahora cuando termine esta conferencia, deben de sentarse, revisar el código y estudiar para cuando les toque conocer una medida de coerción, ya tengan la suficiente práctica. Un ejemplo que tengo es el del basquetbolista Michael Jordan. Él dijo en una ocasión que él no solamente practicaba en el momento de juego, sino que él practicaba antes, para cuando ese momento llegara, no fuera de que distinto, sino que ya él había vivido ese momento. Al magistrado, decirle que muchas gracias por aportarnos un poco de su conocimiento. A los participantes, gracias por el tiempo brindado. Recuerden que Futuro Jurista es una plataforma jurídica para hacer aporte jurídico a la clase jurídica dominicana. Y nada, muchas gracias. Jordi, que gracias por esta oportunidad, y quisiéramos tenerlo en otra oportunidad con otro tema, porque usted es una persona
súper interesante en el ámbito del derecho. Bueno, por nuestra parte, siempre voy a estar en disposición de colaborar humildemente en lo que sea de lugar, dentro de las posibilidades de nuestro conocimiento, de algún tema que pueda ser de interés práctico para su desempeño, su ejercicio jurídico. Les manifiesto que el derecho, decía un autor de español llamado Ángel Osorio de Gallardo, es una obrita que yo les recomiendo a ustedes que lean, muy vieja, por cierto, pero que tiene siempre utilidad presente para los abogados, que es la información, el alma de la toga, que el derecho se ejerce, se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y el derecho, cuando se interpreta la norma, debe hacerse, usted no puede hacerlo de manera aislada. El derecho hay que analizarlo, manejarlo de manera sistemática. O sea, el estudio sistemático del derecho, porque usted va a encontrar que una norma dice una determinada disposición y otra norma dice más o menos lo contrario a esta. Entonces es lo que llama una antinomia jurídica. Pero cuando usted analiza los contextos de cada una de las normas, entonces va a encontrar en lo que es la interpretación sistemática del derecho, que cada una tiene una razón de ser y que se conjugan, cada una aportan a la otra en soluciones prácticas, que deben ser siempre las formas que los estudiantes de derecho deben tratar de estudiar el derecho de manera amplia, de manera holística. Porque si se encuentran solamente en la lectura de los textos puramente simples y no sacarle, como yo siempre digo, puntillas, a las leyes le saca puntillas, interpretaciones, y se buscan, se expande hacia afuera, hacia adentro, hacia todos los lados, para entonces encontrar la esencia. Cuando usted encuentra la esencia del derecho, entonces usted se convierte en un gran jurista y tendría un ejercicio muy exitoso del derecho. Eso es uno de lo que como consejo le doy. Siempre voy a estar a disposición de poder colaborarles cuando lo que sea de lugar. No hay problema y gracias por recibir nuestras palabras dadas de la manera que pudimos hacerlo. Bueno, para servirles siempre.